El tema que hoy vamos a hablar se llama El Espíritu de Dios en nosotros. Este es el tema de hoy, el Espíritu de Dios en nosotros. Y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Démosle un aplauso al Señor por este pasaje, por esta promesa que vemos aquí en su palabra. Pero déselo fuerte, por favor, porque es una promesa que hoy está vigente para nosotros. Esta es una gran promesa que no solamente Dios la puso para el pueblo que habitaba en ese tiempo, en el tiempo de Ezequiel, sino que es una promesa que hoy está vigente para nosotros. Y quiero empezar a platicar un poquito, vamos a ir desmenuzando poco a poco este pasaje. Vamos a Ezequiel 36, 24 y luego el 28. Vamos a ir poco a poquito entendiendo qué es lo que Dios nos quiere decir a través de este pasaje. Dice en el 24, yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Y el 28 dice, y habitarán en la tierra que di a sus padres, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, el primer punto que vamos a ver aquí en este pasaje es que Dios nos trae de regreso. Repita conmigo, nos trae de regreso. Muy bien, muchas gracias. Fíjese aquí, vamos a hablar un poquito del contexto histórico. En el tiempo de Ezequiel, para tener una idea de cuándo fue escrito este texto que estamos leyendo, más o menos 600 años antes de Cristo, el pueblo de Dios se había apartado de él. El pueblo de Dios comenzó a adorar otros ídolos. La Biblia nos cuenta cómo en lugar de adorar a Dios, en lugar de servirlo a Él, en lugar de buscarlo a Él con todo su corazón, se apartaron y comenzaron a adorar otros dioses. Ellos empezaron a hacer lo malo delante de Dios, empezaron a desobedecer sus leyes, empezaron a regir sus vidas por sus emociones, por lo que ellos creían que era correcto, sin tomar en cuenta a Dios. Y entonces tuvieron un estilo de vida que no reflejaba una comunión con Dios, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Su propia desobediencia, sus rebeliones, su idolatría, los hicieron enfrentar consecuencias. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado consecuencias malas por decisiones que hemos tomado en el pasado? Levante su manita si usted, así como yo, ha enfrentado consecuencias malas por decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Ok, gracias por su sinceridad. Este pueblo se apartó de Dios, este pueblo cayó en idolatría y dejó de tomarlo en cuenta. Entonces, una de las consecuencias fue que los enemigos de este pueblo, en ese tiempo, Babilonia, y a través del rey, el emperador Nabucodonosor, que estaba a cargo de Babilonia, conquistaron al pueblo de Dios. Los llevaron cautivos a su nación, algunos los mataron, pero fíjese, la ciudad fue quemada, la ciudad fue incendiada, la ciudad fue destruida, el templo de Dios fue destruido. Entonces, no había templo, no había un lugar de adoración, no había una comunión con Dios, el pueblo estaba perdido, el pueblo estaba cautivo, el pueblo estaba viviendo en una situación de esclavitud en una tierra extranjera, en Babilonia. Y entonces aquí viene una gran promesa, ¿verdad? Dice Ezequiel 36, 24, como lo acabamos de leer. Yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. ¿Se imaginan ustedes escuchando esta palabra de parte de Dios?
que ustedes hayan sido llevados como esclavos a otra tierra, que su ciudad, que su templo hubiese sido destruido, incendiado, y que Dios les esté dando esta promesa en ese momento. Dios ve la aflicción de su pueblo. Ellos están dispersos, están en esclavitud. Y este pueblo de Dios tenía la promesa de ser luz para las naciones. A través de este pueblo, Dios enviaría un Salvador a esta tierra. Pero ¿cuál es la condición? Que el pueblo está esclavo, está perdido, no está viviendo lo que Dios había planeado para ellos. Entonces, Dios anuncia un tiempo de restauración. Dios anuncia un tiempo de restitución. Dios anuncia restauración, restitución para todo aquel que está en esclavitud, para todo aquel que está disperso, para todo aquel que se ha apartado de él. Ahora, esto fue una situación que el pueblo de Dios estaba viviendo en aquel tiempo. Pero hoy en día, ¿cómo creen que esto aplica para nosotros? Le quiero mostrar un texto aquí en Efesios 2, del 12 al 13. Efesios 2, del 12 al 13. Vamos a ver cómo aplica este pasaje para nosotros. Estoy en la Reina Valera actualizada 2015. Dice la Biblia: y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, diga conmigo, nosotros, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Hemos sido acercados a Dios a través del sacrificio de Jesús. Estábamos lejos, estábamos perdidos, no teníamos acceso a la vida de Dios. Si le va a aplaudir, apláudale a Dios con todas sus ganas. Es para Dios, es para Él. La gloria es para Él, la alabanza es para Él. Porque por medio de la sangre de Cristo, por medio de su sangre somos acercados a Él. Gracias, Sarita, qué amable. Gracias. Súper, entonces, aquí estamos viendo que esa promesa que Dios dio en el tiempo de Ezequiel no solamente fue para un pueblo que estaba allá 600 años antes de Cristo, sino que es una promesa que nos alcanza a nosotros. Hoy, por medio de la sangre de Jesús, somos reconciliados con Dios. Nosotros también estábamos separados de Él. Nosotros también pasamos en un tiempo viviendo sin tomar en cuenta a Dios. Estábamos acostumbrados a hacer lo malo, lo que queríamos, y hasta las consecuencias de eso ya eran como que lo más normal para nosotros. ¿Sabían que una persona se puede acostumbrar a vivir en ruina, en enfermedad, en escasez, en maldición, y pensar que eso es lo normal? Pensar que la vida es difícil y pensar que eso es lo que se tiene que vivir. Ahora, ¿qué es un ídolo? Porque estamos hablando que el pueblo de Dios se había separado de Dios y estaba adorando otros ídolos. Le quiero comentar, un ídolo es una persona, es una cosa que se le considera como un dios. Es algo o alguien que tiene un lugar muy importante en nuestro corazón y que por medio de nuestras acciones lo estamos admirando, lo estamos venerando, lo estamos exaltando. Puede ser un trabajo, puede ser un estatus o posición social, puede ser el dinero puede ser un ídolo, puede ser una persona, una relación, y ahí estamos poniendo toda la atención, ahí estamos poniendo todo nuestro enfoque, y de forma consciente o inconsciente ya estamos venerando a esa persona o a esa situación. Entonces, ídolos que se han levantado en nuestro corazón, ídolos
que han ocupado el primer lugar en nuestro corazón, en lugar de que sea Dios, en lugar de que sean sus principios, su palabra, ídolos que han estado gobernando nuestra vida y que nos hacen vivir en una maldición. ¿Recuerdan en esta enseñanza reciente que nuestro pastor nos explicaba? La maldición consta de 3 cosas: la muerte espiritual, la enfermedad y la pobreza. Yo le aconsejo repasar esta enseñanza, la tenemos disponible en nuestro canal de YouTube, usted puede accesarlo, CCI, Gracia y Plenitud, allí encuentra las enseñanzas de nuestro pastor Gerardo y allí nos está explicando las consecuencias de la maldición, la muerte espiritual, la enfermedad y la pobreza. Entonces, el estar separados de Dios nos provoca este estado de maldición, nos provoca vivir con un espíritu que está inconsciente de Dios, ¿verdad? Un espíritu muerto, un espíritu inactivo, en ruina y en una enfermedad constante, ¿verdad? Ahora, buenas noticias. Por medio de Jesús acabamos de leer, su sangre es la que nos reconcilia con Él. Su sangre es el precio que Dios permitió que se pagara para que nosotros hoy podamos estar reconciliados con Dios, aceptados por Él y podamos vivir un nuevo estado, un estado de bendición. Todo esto gracias a Jesús, gracias a su sacrificio. Dios nos trae de regreso, Dios nos incorpora a una nueva familia. Acuérdense que la Biblia nos dice que ya nos trasladó del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y todo por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, que es el precio para que hoy nosotros seamos parte de la familia de Dios. ¿No se merece Dios un aplauso por esto que está haciendo? Hoy en nosotros somos aceptados, somos hijos, somos perdonados gracias al sacrificio de Jesús. Dios nos coloca en una tierra de promesa. Dios nos trae de regreso de ese lugar de exilio, de ese lugar de esclavitud. Dios nos trae de regreso y nos coloca en la tierra de promesa, en esa tierra donde somos parte de su familia, donde somos sus hijos, donde somos sus herederos. Acuérdese cómo dice Ezequiel 28. Vamos a verlo ahí una vez más. Ezequiel 28 dice, y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que podemos vivir hoy esta promesa! Gracias a Dios, gracias a nuestro Dios. Y todo es gracias al sacrificio de Jesús. Ahora, quiero hablarle de un segundo punto que encontramos en todo este texto que leímos al principio en Ezequiel. Dios nos limpia. Dios nos limpia. Vamos a ver qué dice Ezequiel 36, 25. Fíjese cómo está ahí en las pantallas. Ezequiel 36, 25. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. El pueblo de Dios de ese tiempo de Ezequiel se había hecho impuro. Algo que es impuro es algo que está contaminado. ¿Está de acuerdo conmigo? Es algo que ya no es conforme al modelo original, sino que está contaminado por otros agentes que lo hacen impuro. Cuando usted compra agua, se asegura de que esa agua venga sellada en un garrafón, que el garrafón venga bien cerradito y venga bien sellado, ¿sí o no? Porque si no, o si descubre usted que viene abierto o el sello viene violado, ¿se va a tomar esa agua? Porque ya está impura. No sabe qué agente externo entró y cambió la condición del producto original, ¿está de acuerdo? Entonces, dice aquí la Biblia que el pueblo se hizo impuro. Ellos abrieron puertas
para que agentes externos entraran en ellos. Las costumbres de este mundo, las prácticas de este mundo, los ídolos, su propia forma de actuar sin tomar en cuenta a Dios, los hicieron un pueblo impuro. Su idolatría, ¿verdad? Quitaron a Dios de su vida y se convirtieron en un pueblo impuro. Entonces ellos profanaron la adoración, es decir, ¿qué es profanar? Es tratar algo como común y corriente, como que no tiene valor. Ellos dejaron de adorar a Dios y cuando lo hacían sin entendimiento, lo hacían por rutina, como que porque tenían que hacerlo, ¿verdad? Y al permanecer en ese estado deshonraron a Dios. Este pueblo se acostumbró a vivir en desobediencia, en rebelión, en idolatría, pero Dios prometió que limpiaría a su pueblo de sus pecados. Quiero mostrarle un versículo aquí en Hebreos 9:14, en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 9:14. Fíjese lo que dice la Biblia. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¡Qué tremendo! Sí, gracias Dios, gracias. Si usted quiere aplaudirle, no se contenga. Está celebrando lo que hoy somos gracias a Jesús. Si usted quiere aplaudir, no se contenga. La gloria es de Dios, es de Dios. Vamos a recordar qué se hacía en la antigüedad. Cuando el pueblo en la antigüedad pecaba, tenía que venir el sacerdote y acercar un animalito que era puro. Repita conmigo, puro. Es decir, no había ningún agente externo gobernando en su vida. Estaba limpio, era perfecto. La Biblia dice que el animalito no tenía ni una sola manchita en su cuerpo. Tenía que ser con características que lo hacían perfecto delante de los ojos de los hombres. ¿Se acuerda cuando Poncio Pilato se encontró con Jesús ahí delante de toda la gente y se lo traen y la gente le empieza a acusar a Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Pilato? Dice, yo no lo veo con ninguna culpa, no lo veo con ningún pecado, lo veo puro. No lo dice así la Biblia, pero él lo estaba viendo como puro, sin pecado. Él dijo, no veo ninguna transgresión en él, no veo ninguna culpa, no veo ningún pecado en él. ¿Por qué lo quieren matar? Un hombre que estaba en autoridad, en una gran autoridad del imperio mayor de ese tiempo, estaba dando fe que Cristo Jesús era limpio de pecado, era puro, era sin mancha. En la antigüedad, el sacerdote tenía que venir con un corderito que era puro, que era limpio, que no tenía ninguna manchita. Y lo tenía que matar y recopilar su sangre, recoger su sangre y ofrecerla en el lugar santísimo. En el lugar donde Dios veía el sacrificio y extendía el perdón de pecados. Acuérdese lo que dice Romanos 6:23. Vamos a ver esta escritura rápidamente para recordar cuál es la consecuencia de vivir en pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando el pueblo había pecado, cuando el pueblo se había separado de Dios, ¿qué es lo que tendría que enfrentar allá adelante? La muerte. La Biblia es clara. Por eso es que el sacerdote tenía que acercarse con la sangre de un animalito que era puro.
que era justo, que era libre de pecado, y mostrar esa sangre en el lugar del sacrificio, en el propiciatorio, y Dios veía esa sangre y extendía el perdón de pecados para el sacerdote y para todo el pueblo. ¿Se imagina? Entonces, cuando Dios veía la sangre derramada de este animalito que era puro, Él extendía su perdón. Los pecados del pueblo eran perdonados gracias a la sangre derramada de Jesús. Vamos a ver otra vez lo que dice ahí Hebreos 9:14, por favor, con este entendimiento. Hebreos 9:14 dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Qué nos limpia? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús limpia nuestra conciencia de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Ese sacrificio es el único que puede quitar nuestros pecados. Él es, Jesús es el Cordero de Dios, el único que es capaz de quitar nuestros pecados. ¿Y qué creen? Le tengo otra buena noticia. Fíjese, vamos a ver aquí Juan 15:3. Juan 15:3. Lo que estamos haciendo hoy es escuchar su palabra. Y cuando usted está en casita leyendo su Biblia o escuchando el mensaje de nuestros pastores o reflexionando en esa palabra de Dios, hay algo que está pasando. Vean lo que dice aquí Juan 15:3. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Esta escritura le está diciendo Jesús a sus discípulos. La palabra de Dios tiene el poder de limpiarnos. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer que de repente hay pensamientos incorrectos en nuestra mente? ¿Cuántos podemos reconocer que hemos permitido pensamientos incorrectos aquí en nuestra mente? Pero ¿qué pasa cuando nos comenzamos a enfocar en la palabra de Dios? Ese pensamiento incorrecto lo vamos a ir desplazando, porque viene un pensamiento mayor, porque viene un pensamiento que es verdadero, porque la palabra de Dios es verdad y viene a desplazar los pensamientos de mentira y de engaño que el enemigo ha sembrado en nuestra mente. La palabra de Dios es verdad, es viva y es eficaz, es verdadera y produce en nosotros algo maravilloso. Empieza a limpiarnos, empieza a limpiar nuestra mente. Miren lo que dice Juan 6:63. Juan 6:63. Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Estamos recibiendo vida a través de la palabra de Dios. Cada vez que usted o yo nos exponemos a la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios infundiendo vida. Es su Espíritu impartiendo su misma vida a través de su palabra. La palabra de Dios habitando en nosotros, produciendo esa vida. Su Espíritu operando en nosotros. ¿Sabe? Hay cosas que no pasan por nuestra lógica humana. Entran directo al Espíritu. Hay cosas de la palabra de Dios que van a entrar directo a nuestro espíritu para causar convencimiento de las verdades de Dios. Así que somos privilegiados, somos muy bendecidos de estar en este lugar en donde nuestros pastores nos hablan las verdades que transforman vidas, que reforman familias, que cambian sociedades, que vienen en la palabra de Dios. ¿No le da gusto? Si le da gusto, denle un aplauso al Señor, por favor. Celebre que estamos en un buen lugar en donde su palabra produce vida en nosotros. Gracias a Dios.
Tercera cosa que encontramos aquí en esta gran promesa que leemos en Ezequiel. Dios nos pone un corazón nuevo y nos da a su espíritu. A ver, voltee con el que tiene allá al ladito, por favor. Dele una sonrisita porque Dios le ha dado un corazón nuevo. Y Dios ha puesto a su espíritu, imagínese el mismo espíritu de Dios morando en usted. ¿No le da gusto? Ya eso nada más es para sentirse diferente. Cuando uno es consciente, como nos comentaba hace un ratito nuestra pastora, que el Espíritu mora en nosotros, eso ya nos da otra perspectiva acerca de quiénes somos y de lo que podemos hacer. El Espíritu de Dios morando, viviendo aquí en nosotros. Vamos a ver aquí Ezequiel 36, del 26 al 27. Vamos a volver a checar esta escritura. Dice la Biblia: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes, y vean qué maravilloso, y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. ¿Ya ven todo lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros? Es que de verdad Dios es grande, es hermoso, es maravilloso. No solamente hace la obra redentora por medio de Jesús, sino que nos da su Espíritu para que habite en nosotros, y su Espíritu nos ayuda a seguir a Dios. Su Espíritu nos ayuda a andar en sus caminos. Su Espíritu nos convence de su verdad, pero nos impulsa para caminar en ella. Su Espíritu en nosotros cambia ese corazón que era duro y nos hace sensibles a Él. Déselo, pero fuerte a Dios. Él es el que hace la obra en nosotros. Es su Espíritu en nosotros. Mire, le quiero mostrar, encontré en la Nueva Traducción Viviente de este mismo versículo de Ezequiel 36, 26. Le quiero mostrar lo que dice la Nueva Traducción Viviente, porque lo explica un poquito todavía más a profundidad. Vamos a ver qué dice. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y fíjense, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Alguno de ustedes, como yo, se identifica con esta escritura? ¿Alguno de ustedes ha tenido un terco corazón de piedra? Un corazón terco y obstinado que sabe lo que tiene que hacer, pero se resiste y ya Dios se lo dijo por un lado, se lo explicó a través del pastor, a través de la pastora, se lo puso en un versículo de la Biblia en la semana y Dios nos está convenciendo y ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero hoy nos aferramos, nos agarramos a lo que nosotros creemos que es o a lo que estamos acostumbrados a hacer. Y se ha ido endureciendo ese corazón. Y se ha ido haciendo obstinado, terco, insensible a Dios. Por eso dice aquí la Biblia, les quitaré ese terco corazón de piedra y vean lo que promete. Les daré un corazón tierno y receptivo. Está en el paquete, un corazón tierno y receptivo, guiado por el Espíritu de Dios. ¿No es increíble esto? Un corazón tierno y receptivo, guiado por el Espíritu de Dios para seguir sus caminos, para andar en sus verdades. ¡Qué impresionante! Entonces, el pueblo de Dios en ese tiempo tenía un corazón endurecido por el pecado, ¿verdad? Y no solamente ellos, sino que nosotros hoy también pudiésemos estar viviendo una condición que no es conveniente, que no es conveniente. Si usted está reconociendo hoy que ha vivido en una condición en donde ha permitido que su corazón se endurezca,
que su corazón permanezca apartado de Dios. Si usted hoy puede reconocer que ha habido cosas en las que no ha querido tomar en cuenta a Dios y puede sentir que esta palabra le está pegando, así como lo ha hecho conmigo, hoy podemos venir a esta promesa y decir, Señor, tú dijiste, tú dijiste que me darías un corazón tierno, un corazón receptivo. Hoy yo me arrepiento de la forma en que he vivido. Hoy yo me arrepiento de no tomarte en cuenta. Hoy yo me arrepiento de hacer las cosas a mi manera, sabiendo que tus verdades me van a llevar a tener esos resultados que tú quieres para mi vida. Y hoy, Señor, yo tomo ese sacrificio de Jesús y yo decido comenzar una vida nueva ahora con tu espíritu guiándome, con tu espíritu trabajando en mí, impulsándome, convenciéndome. Voy un poquito más adelante, porque ahorita vamos a orar y vamos a ir reconociendo esto que estamos platicando. Entonces vea lo que dice. Vamos a regresar a Ezequiel 36, 27, por favor. Ezequiel 36, 27. Dice la Biblia: pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. ¡Qué noticias! Dios pone a su espíritu a vivir en nosotros. Su espíritu nos está haciendo sensibles a Él. ¿Sabían que podemos ser muy sensibles, pero no a Dios? Y de repente ya somos sensibles a tantas cosas. No es que esté mal la televisión, ni las redes sociales, ni todo lo que vemos ahí en este medio. No es que esté mal. La cosa es qué tanto nos están influenciando. ¿Qué tanto en realidad están controlando nuestra vida? ¿Qué tanto estamos siendo sensibles a esa dirección y no sensibles o insensibles a la dirección del Espíritu de Dios? Dios nos hace sensibles a Él. Dios pone a su Espíritu en nosotros para que podamos seguir sus principios. Recuerdan que nuestro pastor nos ha dicho que esta vida, ahora como hijos de Dios, se vive reconociendo que hay principios, conociéndolos y practicándolos. ¿Sí se acuerdan? Hay principios que están escritos en la palabra de Dios que necesitamos conocer y que necesitamos practicar. Pero ¿quién creen que nos va a convencer y nos va a ayudar a practicarlos? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Vean todo lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Vamos a Juan 14, por favor. Vamos a ver qué hace el Espíritu de Dios en nosotros. Juan 14, del 16 al 17. Dice la Biblia: y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque, repita conmigo, permanece con ustedes y está en ustedes. Permanece en nosotros y está en nosotros. Es muy claro cómo Jesús se aseguró que su espíritu viviera en nosotros, que permaneciera en nosotros. Mire lo que dice Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. ¿Quién es el mejor maestro que podemos tener en nuestra vida? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es nuestro maestro. Es el que nos enseña, es el que nos recuerda las verdades que Dios ha puesto en su palabra. ¡Qué gran maestro! ¿Se da cuenta quién está ahí para enseñarnos todo el tiempo? El Espíritu de Dios que está en nosotros. El Espíritu de Dios nos va a enseñar esas verdades que necesitamos seguir
¿verdad? Ahora, vamos a ver qué dice aquí Juan 16:13. Juan 16:13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Su Espíritu nos guía para conocer la verdad y nos ayuda a vivirla. ¿Cuántos de ustedes tienen un buen GPS en su celular? ¿Sí o no? Y cuando vas a un lugar que no conoces o donde no has estado, ¿qué es lo primero que haces? ¿Pides direcciones o prendes ahí tu aplicación en el celular para que te diga cómo llegar? ¿Quién crees que te va a ayudar a llegar a donde Dios dijo que llegarías? Su Espíritu en nosotros. Su Espíritu es el que nos da la dirección. Su Espíritu es el que nos guía. Ahora, vea también lo que dice aquí Juan 16:8. Juan 16:8. Dice la Biblia, cuando Él venga, o sea, refiriéndose al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿quién nos convence? ¿Los hombres? Tiene que ser la obra del Espíritu Santo el que está causando un convencimiento en nosotros. Y damos gracias a Dios porque a través de nuestros pastores, Él los usa para infundir su palabra que viene a convencernos, que viene a establecernos en las verdades correctas, que viene a afirmarnos en lo que somos verdaderamente. Entonces, el Espíritu nos convence. ¿No les ha pasado que en ocasiones hay muchas personas que nos están tratando de convencer? Mira, hazle así, o ya pórtate bien, o mira, ya deja de hacer esto. Pero es hasta que viene el Espíritu Santo a través de su palabra y causa aquí adentro un convencimiento que podemos experimentar un arrepentimiento genuino y comenzar a caminar en lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, su Espíritu nos convence y nos explica esas verdades para que las podamos vivir. ¡Qué impresionante! Ahora tenemos la bendición de poder relacionarnos con Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora nos podemos relacionar con nuestro Padre, con nuestro Creador, porque su Espíritu está en nosotros. Su Espíritu está clamando, Abba, Padre. Su Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Es nuestro Maestro, nos guía a la verdad, nos convence y nos ayuda a caminar en lo que es verdadero. Él es el que está dentro de nosotros. Es su Espíritu en nosotros haciendo la obra constantemente. Quiero pedirle para terminar que nos pongamos de pie un segundito, por favor. Miren, vamos a recordar algo. Nuestro pastor nos ha explicado que en el diseño original, cuando Adán fue formado en Génesis 2:7, ahí lo pueden ver ustedes en las pantallas, en Génesis 2:7 nos dice que cuando Dios formó al hombre, lo formó del polvo de la tierra. Pero algo tuvo que suceder en ese primer ser humano para que se convirtiera en un ser viviente. ¿Qué fue lo que tuvo que suceder? Ya estaba formado, pero ¿qué fue lo que tuvo que suceder para que él fuera un ser viviente? Dice la Biblia que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces, y solamente entonces, el hombre llegó a ser un ser viviente. Por diseño original, necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros. Por diseño original, si no está Él en nosotros, no vamos a funcionar. Por diseño original, es su Espíritu guiándonos a la verdad, enseñándonos, convenciéndonos, afirmándonos, explicándonos las verdades de la palabra de Dios e impulsándonos para andar en ellas.
Gracias a la obra de Jesús, hoy su Espíritu nos da vida. Cierra sus ojos un momentito y yo quiero que piense en esto que estoy comentándole. Gracias a la obra de Jesús, su Espíritu nos da vida. Gracias a la obra de Jesús, su Espíritu nos enseña. Gracias a la obra de Jesús, su Espíritu nos convence. Gracias a la obra de Jesús, su Espíritu nos ayuda en todo momento. Gracias a la obra de Jesús, su Espíritu nos hace sensibles a Él en todo momento. Gracias a la obra de Jesús, su Espíritu nos capacita para ayudar a otras personas. Denle un aplauso al Señor porque es Él en nosotros. Celebremos esta promesa cumplida. Estamos viviendo un tiempo de promesa cumplida. El Espíritu ya está aquí. Él ya está aquí. Vamos, dígalo conmigo. Su Espíritu ya está aquí. Su Espíritu ya está aquí. Él ya está haciendo la obra en mí. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Es el Espíritu de Jesús. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que está en nosotros. Es un espíritu de victoria. Es Él en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, gracias.